Damos un tiempecito, ¿no? Gastos complementarios. ¿Sí? En estos gastos complementarios, de importación de costa del río, y pagamos el impuesto. ¿Y los fríos? Eso Gracias. no lo hace deducible, ya de esa manera. Sistema de aire acondicionado. Esto es por si se hace otra cosa, cualquiera que nos avise. Y el control de la televisión. Muchas gracias. Frida. ¿Sí lo paso? Sí. Aquí estamos casi por comenzar este preámbulo, esta charla. Invitamos a todas las personas que nos acompañan a través de Diócesis de Zacatecas, de Decanato Fresnillo, que se vayan uniendo pues a esta transmisión. Damos tiempo aquí a todas las personas, aquí con nuestros invitados especiales. Aquí estamos. Tomando café. Un cafecito. Así está bien, gracias. No, yo igual. No estamos haciendo promoción, ¿verdad? No es promoción, pero bueno. Pero aquí estamos. Pues es un gusto compartir con ustedes esta tarde. Estamos aquí en compañía de Pablo Escobedo Garay. Él es quien coordina la Asociación de Liderazgo Humanista. Y en este contexto, pues es la invitación. ¿Por qué estamos aquí, Pablo? ¿Cuál es el sentido? Hace algunos días, hace algunos meses, comenzaron con una serie de conferencias. ¿Cuál es el objetivo de estas conferencias? El día de hoy tenemos preparada también una conferencia. Ustedes trabajan en coordinación con la Pastoral Social, con el padre José Luis Corona Romero. Y entonces, en este sentido, ¿cuál es el fin de estas conferencias? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros buscamos? ¿Qué busca esta asociación? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Bueno, muchas gracias, padre Antolín. Primero que nada, comentarles muy buenas tardes a todo el público que se está conectando y que está por conectarse. Primero que nada, comentarles que Liderazgo Humanista es una agrupación que llevamos aproximadamente 3 años ya trabajando, primero en la formación interna de los chicos que están involucrados, porque comenzamos haciendo unos cursos taller que se llaman Hablemos de Verdad. El objetivo de esto es enseñarles a los jóvenes qué es la persona humana, cuál es su dignidad, cómo estamos constituidos, para qué estamos llamados. Estamos llamados para ser felices, estamos llamados para el amor, somos seres complementarios. Entendiendo esta circunstancia, pasamos ya a los temas sabrosos, polémicos, candentes, que es la cultura de la muerte. No puedes entender la cultura de la muerte si no entiendes qué es la persona humana. El objetivo es dar argumentos lógicos, racionales, científicos y filosóficos, de tal manera que dimensionemos que todas aquellas prácticas que estamos llevando a cabo nos estamos autodestruyendo, y entre ellas enfatizamos 2, pornografía y aborto. Posteriormente pasamos a lo más sabrosito del tema, que viene siendo la ideología de género y cómo está permeando en la sociedad. Digamos que es un asesino silencioso que no nos damos cuenta cómo nos está pegando, pero sin embargo ya todos de una u otra manera estamos adoctrinados. Y comenzamos a trabajar de esta manera. Llevamos ya 4 generaciones que han salido con un promedio de 15 chicos por generación, que son chicos que nos están también apoyando en algunos eventos. Y surgió la inquietud ahora el 7 de octubre pasado, la conferencia de Sara, Miklos y Samuel Ángel, Miklos Lucas y Samuel Ángel, que la tuvimos en el Hotel Don Miguel, con una afluencia que no nos esperábamos, 450 personas aproximadamente, cuando apenas estábamos realmente reabriendo toda nuestra vida normal después del confinamiento, ¿verdad? Y fue algo espectacular ver cómo muchas personas empezamos a abrir más aún los ojos ante la realidad que tenemos enfrente y no nos damos cuenta. Posteriormente, para finales del mes,
con el padre José Luis Corona, que es nuestro asesor, nuestro director también, y colaboramos en distintas actividades, no solo en esto. Tuvimos un retiro de sanación de familias con el padre Jesús Ceja en la parroquia de la Santa Cruz, con un aproximado de 250 personas, que la verdad fue muy enriquecedor. Y el día de hoy tenemos la gracia de contar con la participación de Cristian Rodrigo Iturralde. Él viene de Argentina y nos viene a hablar de un tema fundamental. Todos nosotros, pues estuvimos en la primaria y llevamos los libros de texto gratuito, ¿verdad? Y de repente tenemos los de Santillana, los de Trillas y los que tú quieras, gustes y mandes. Sin embargo, es una historia sumamente cortada, oficialista. Cuento lo que me conviene y ahí se acaba. Bueno, Cristian viene a hablarnos de la riqueza que es la hispanidad. La pregunta aquí es, si yo te pregunto a ti, padre, seguro que me dices, la hispanidad es esto, pero ¿cuántas de las personas que nos están sintonizando saben qué es la hispanidad? Nos quedamos así con cara de what, ¿no? De pronto, a veces quienes pensamos que saben, pues da igual, o sea, hemos aprendido distorsionadamente pues la historia y el sentido de las cosas. O hablar, por ejemplo, de que los españoles malditos, desgraciados, asesinos y sanguinarios vinieron a robarnos. Yo les digo mucho a mis alumnos, pues a ti no te robaron nada porque no tienes cara de indígena y no creo que hayas vivido hace 500 años, pero bueno, si es el caso, lo siento por ellos. O, híjole, la leyenda negra, ¿no? La leyenda rosa de los hermosos, gloriosos, naturalistas, ecologistas indígenas, que pues tampoco es el punto. Es importante hablar de la historia tal cual es, con fundamentos históricos, documentos que están presentes. Y Cristian, bueno, con él tenemos esta oportunidad, que nos venga a hablar de qué es esta leyenda negra, qué es esta leyenda rosa, que nos venga a hablar de qué es la Inquisición, porque todo el mundo pues, luego piensas, Iglesia Católica, Inquisición. Y la verdad es una mentira. Necesitamos conocer la verdad. Entonces, por eso, sin dudarlo, acabamos de salir del evento cansados, muertos, literalmente, de estos dos eventos previos y nos aventamos con Cristian, pues nos aventamos y que sea la providencia la que vaya por delante y hasta el día de hoy, bueno, ya aquí está Cristian, ahorita lo van a conocer, va a ser un placer que lo conozcan. Hoy jueves 25, 6 de la tarde, Palacio de Convenciones. Pues ahí está la invitación nuevamente. Hoy Jueves 25 de noviembre a las 6 de la tarde en el Palacio de Convenciones vamos a tener la presencia de Cristian Rodrigo Iturralde, que nos va a dar 2 charlas. No voy a hablar más del tema para que él presente lo que va a decir. Y es muy importante, el costo del boleto es de 100 pesos. Y esto es importante que lo diga. ¿Qué ganamos? A lo mejor tú me podrás preguntar, bueno, ¿y qué están ganando ustedes? ¿Se van a hacer ricos de esto? Pues bueno, fuera. No es el caso. Todo lo que se recaude de la venta de boletos se va directamente a Cáritas Diocesano. Lo administra Cáritas Diocesano y él sabe si lo implementa, por ejemplo, en la Casa del Migrante o lo implementa si colaborando en la Divina Voluntad, una casa de adicciones para jóvenes que se acaba de abrir por parte de la Diócesis de Zacatecas o alguna otra acción de las muchas que se están queriendo emprender. Entonces es muy importante contar con su participación, por su formación es indispensable. Si no nos formamos, estamos perdidos. Pues ahí está la invitación pues para el día de hoy, para quienes nos están sintonizando, quienes ya tienen su boleto, pues vayan, inviten a más personas para que aprovechemos estos eventos que de verdad nos ayudan a todos, primeramente en lo personal, en nuestras familias, y ahora sí pues a sembrar esta semillita y a dar pues los frutos que necesitamos de dar y que nuestra cultura demanda. Pues sin más preámbulo, que aparte, bueno, esto es un preámbulo de lo que vamos a tener en la tarde, pues nuestro invitado especial, nuestro invitado sorpresa, el plato fuerte de esta tarde, pues viene con nosotros. Adelante, Cristian, por favor. Pásale. Pues lo seguimos invitando que desde su casita pues se prepare, pues este momento es un momento de charla, es un momento de compartir, es un momento de no conocer a profundidad, porque ya por la tarde en estas conferencias pues conoceremos un poquito y no todo, pero sí estos temas a profundidad, estos temas de los que sin duda alguna ya nos comentaba Pablo, pero que sí vamos a reflexionar y vamos a ahondar ya un poquito más. Entonces, pues el sentido de todo lo que estamos viviendo, de qué
qué es lo que pudiera venir, esto es el resultado de qué cosas, al nosotros estar, entre comillas, decimos o hacemos que conocemos o hacemos como sabemos. Pues aquí está Cristian Rodrigo Iturralde ya con nosotros, cuidado. Este en vivo lo estamos haciendo desde Diócesis de Zacatecas, lo estamos compartiendo también a través de nuestras redes sociales. Pues es un gusto compartir, es un gusto estar aquí contigo y de pronto pues también aparte de que sea un gusto, pues también es un reto porque el escuchar conferencias, el escuchar plática, el ver un poquito de todo el recorrido, de todo el currículum, de todo lo que has hecho, de pronto de los estudios, pues nos quedamos así como que, ¿y yo qué le voy a preguntar? ¿Y yo qué voy a hacer ahí? De pronto temblamos un poco, ¿no? Pero aparte de historiador y escritor, que pues es algo de lo que tú eres, pues a mí sí me gustaría que conocieran las personas que vamos a ir o que vamos a estar por la tarde en las conferencias, pues que nos digas quién es Cristian Rodrigo Iturralde. Pues independientemente de toda la lista que pudimos haber leído y que buscamos en internet y que la podemos encontrar, pues que tú nos lo digas. Padre querido, bueno, en principio podría decir que soy una persona que simplemente busca la verdad, un realista esperanzado y bueno, una persona que desea, como tantos otros, como usted, yo y tantos otros, deseamos aportar nuestro granito de arena en este sentido para la restauración de la civilización occidental cristiana. Así que básicamente podría presentarme como alguien que quiere y que está dispuesto a presentar batalla ante toda esta ola contracultural, fundamentalmente anticatólica, que va permeando toda la sociedad. Y bueno, en este contexto, pues, ¿qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que te inclina? ¿Cuál es el comienzo? Porque, pues, no es que se haya hecho de la noche a la mañana. No es que un día Cristian amaneciera con ese deseo y dijera, hoy quiero dar, pues, toda esta serie de conferencias, quiero dar frente a todas estas problemáticas anticatólicas. Todos tenemos una historia que contamos al inicio de todo. ¿Cómo comienza todo esto? Mire, padre, debo reconocerle que yo fui un pésimo estudiante, incluso nunca me gustó la historia. Es más, particularmente detestaba la historia y sin embargo, luego de egresarme, cansado un poco que cada vez que yo me presentaba como católico, inmediatamente se me objetaba o se me acusaba, digamos, de defender a una institución o una iglesia que supuestamente había cometido asesinatos, torturas. Entonces, un poco cansado de esa acusación fácil, ¿no? De esa acusación que ya intuía que estaba completamente infundada, sin sustento empírico, dije, bueno, voy a comenzar así como si difaman a nuestra madre, si alguien difama a nuestra madre, creo que es nuestra responsabilidad salir en defensa de nuestra madre. Y como la Iglesia Católica es nuestra madre, ¿cuánta más responsabilidad tenemos nosotros en no recibir acríticamente todas estas acusaciones gratuitas contra la Iglesia Católica, especialmente desde el ámbito histórico? Entonces dije, bueno, voy a investigar cada desierto, padre, y así comencé ocupándome una por una de las llamadas leyendas negras o relatos falsos tendientes a querer criminalizar y manchar el nombre de la Santa Iglesia. No, y es que es una respuesta que nos debe de motivar a muchos católicos, porque muchos católicos cuando de pronto difaman nuestra fe, difaman nuestra religión, ¿qué es lo que hacemos? Nos agachamos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues permitimos. En las universidades, cuando los maestros comienzan a hablar en contra de la religión, ¿qué hacen los estudiantes? Pues dejan de decir que son católicos o se van alejando de la vida de la fe. Y entonces, pues aquí vemos un testimonio que nos ayuda precisamente a nosotros, porque conocemos estas realidades o conocemos a algún joven que se alejó de la vida de la fe por un maestro que le habló mal, por a lo mejor un antitestimonio, y lejos de motivarse a cultivarnos, a seguir, pues nos alejamos. Y aquí pues tu testimonio nos motiva y nos ayuda mucho pues a dar frente, porque esto no se ha acabado. O sea, siguen hablando mal de nuestra madre, la iglesia, siguen las difamaciones y también el poco compromiso de los cristianos. Entonces, otra pregunta, entonces, ¿el compromiso surge de ahí? Sí. Y este compromiso, ¿hasta dónde se extiende o hasta dónde se expande? Bueno, yo creo que el compromiso, el católico tiene que tener un compromiso completo, en este sentido de ser posible, no desde únicamente o exclusivamente desde el ámbito intelectual del conocimiento, sino incluso también desde un ámbito más
práctico, por ejemplo, asistir a una manifestación pro vida o en defensa de nuestros valores. Es decir, que el católico tiene que salir un poco de esa comodidad, de ese aburguesamiento al que un poco la sociedad lo ha llevado, ¿no? Creo que el católico, en definitiva, debe adoptar una actitud más viril, una actitud más proactiva en defensa de nuestra cultura, de nuestros valores. Exactamente, entonces, pero también aquí tenemos otra problemática, que habemos católicos muy indiferentes. O sea, hay cristianos que se mantienen activos y que sí, a lo mejor hacen algo, pero ¿cómo combatir la indiferencia? ¿Cómo combatirla en este tiempo en el que de pronto tenemos tantos distractores y tantos factores que influyen? ¿Cómo dar nosotros, pues, porque también sí tenemos todas estas luchas, tenemos todas estas ideologías contrarias, pero algo que también es muy común o algo que también nos afecta mucho a nosotros es la indiferencia. Sí. Es que creo que lamentablemente gran parte de los católicos especialmente piensan que cierto tipo de asuntos no los va a afectar. Mientras ellos estén económicamente, razonablemente bien, digamos, ellos creen que, por ejemplo, no los va a afectar ciertos ataques contra la iglesia, ciertos ataques históricos, y sin embargo, si tenemos en cuenta que esto es un ataque contra la identidad y contra la propia existencia de la civilización occidental, tarde o temprano les va a llegar a todos, de modo que me parece que esto debería ser razón suficiente, si no para luchar por sí mismo, por lo menos para dejarle un mundo mejor a los hijos. Y bueno, esta indiferencia, esta apatía general que lamentablemente existe, bueno, creo que todos debemos intentar un poco sembrar el ánimo, y repito, el espíritu, diría yo, el espíritu cristero, ¿no? Que especialmente anima al pueblo mexicano y que ha sido ejemplo para todos los pueblos americanos. Bueno, y es que aquí tenemos pues ya el resultado de toda esta indiferencia, porque si bien hemos escuchado las noticias estos últimos días, pues la violencia, la cruda violencia, lo que estamos viviendo. A veces nos preguntan a nosotros como sacerdotes que si las sectas son algo de competencia. No, es que las sectas no son competencia, es que lo que nos hace competencia ahorita es precisamente toda esta indiferencia, pero también toda esta pobreza cultural, toda esta realidad, todas estas revoluciones culturales, que yo creo que es un tema que tú manejas mucho mejor que yo. Y entonces, ¿a dónde nos vamos dirigiendo con todas estas guerras, pudiéramos llamarlo así? Porque es violencia, sí, violencia en todo tipo. O sea, nosotros lo plasmamos porque lo vemos, porque hay muchos asesinatos, porque de pronto hay secuestros, porque de pronto lo vivimos todo eso muy de cerca en nuestras comunidades parroquiales y pastorales. Pero lo que vivimos en nuestra familia, cómo nos atacan todas estas ideologías, todo este marxismo cultural, ¿qué viene a afectarnos o cómo nos afecta a nosotros? Nos afecta mucho más que lo que la gente comúnmente cree, en el sentido de que lo que ellos siembran y van generando en la sociedad es infundir un vacío existencial, un vacío, lo que ellos pretenden básicamente es contagiar sus propios resentimientos, sus propias oscuridades al resto de la sociedad, y por supuesto ellos arrogándose la interpretación de lo que verdaderamente es bello o no. Entonces los quieren un poco alejar de lo que es verdaderamente bello y trascendente. Así que en este sentido, Padre, por eso creo que es tan importante el estudio, por lo menos, del marxismo cultural, cómo se ha armado, cómo se ha organizado, cómo ha sabido pensar desde el fracaso, para de ese modo tener algunas herramientas nosotros para saber cómo estructurarnos, primero conociendo al enemigo, pero también cómo estructurar una defensa eficaz. Pero esto siempre y cuando tengamos en cuenta que si bien esto es una batalla cultural, hablamos de marxismo cultural, en el fondo es una guerra teológica, es una guerra espiritual, es una guerra entre el bien y el mal. Como bien decía el gran filósofo decimonónico español, católico, Donoso Cortés, detrás de toda cuestión política ahí se esconde una cuestión teológica religiosa. Creo que tenemos que tener claro, Padre, usted seguramente lo tenga claro, que la cuestión de fondo es espiritual. Exactamente, porque si el hombre se aleja de Dios,
pues entonces hay una fractura muy profunda y entonces vemos algo devastador que se puede palpar en la realidad de las personas y lo vamos palpando en nuestras realidades, en nuestra realidad social, y entonces pues vemos pues cómo toda esta corriente nos va afectando, pero cómo también se va direccionando precisamente a afectar a ciertos ámbitos, como lo es la iglesia y como es la familia. ¿Por qué la iglesia y por qué la familia? Mire, yo creo que por eso fundamentalmente usted fíjese que todo este tipo de ataques, y si estamos hablando de marxismo, pues bueno, mucha gente me objeta, me dice, bueno, no únicamente el marxismo es el principal enemigo de la iglesia, pero siempre repito que ha sido su mejor intérprete en los últimos 100 años por lo menos. Y usted fíjese, padre, que no es casualidad que todos los ataques se dirijan exclusivamente contra la iglesia católica. Había un intelectual muy conocido de la izquierda de los años 50 que él reconocía que el único y verdadero enemigo del marxismo era la iglesia católica. Decía, no las corrientes protestantes, sino la iglesia católica, porque bueno, yo creo, padre, que es, al ser una religión, primero por ser la verdadera religión de Cristo, pero ser una religión bimilenaria, con una organización y una doctrina perenne, inmutable, bueno, me parece que eso es de un gran peligro para el marxismo y para todas estas corrientes inmanentistas materialistas. Por eso el odio a Cristo. Usted fíjese, padre, que todas las manifestaciones de estos grupos feministas, ideología de género, homosexualistas, etcétera, siempre se dirigen o siempre terminan en una catedral o en una parroquia pretendiendo vandalizarla, pretendiendo incendiarla. Entonces ahí se puede inteligir la verdadera esencia del conflicto. Es un conflicto teológico y los motiva un odio manifiesto a Cristo. Quien no vea esto realmente me parece que está un poco corto de vista. Exactamente, porque se tiende pues a desvalorar o a minimizar este problema. No, pues no tiene nada que ver, porque así como vandalizan cualquier monumento, vandalizan las catedrales, pero se nota la hazaña con que lo hacen, se nota pues todo eso que llevan guardado en el corazón, porque pues hay fotografías, hay imágenes que nos hablan de todo esto que llevan, de toda esta energía negativa en contra de la iglesia, que en el fondo pues es en torno a Cristo, el Señor, pues que pues atentan contra la vida, pues. Exactamente, padre, creo que es innegable que en última instancia esto lo podría incluso reconocer alguien que no es católico, incluso alguien que no tiene fe, porque ha habido reconocidos autores ateos que reconocen la función vital de la Iglesia Católica y especialmente a la Iglesia Católica como la constructora de la civilización occidental. Esto, bueno, hay un magnífico libro de Thomas Woods sobre cómo la Iglesia Católica construyó la civilización occidental. Entonces, por ser la Iglesia madre y rectora de esa, digamos, de la cristiandad, es justamente por eso que se la aborrece completamente. Y bueno, me parece que en este sentido tenemos siempre que tener en cuenta que defender la cultura, en realidad, la cultura no es la cultura meramente laica. Esto es una distinción que siempre me gusta hacer, porque existe etimológicamente una triple acepción de la palabra cultura, y más allá del cultivo interior, del cultivo exterior, que implica la práctica de la cultura, existe fundamentalmente un cultivo vertical, es decir, que es un culto. Cultura es cultual, de cultivo hacia lo trascendente. De modo que esto prueba a las claras que la cultura siempre ha estado ligada íntimamente a la religión. Entonces no creamos a esos laicistas que pretenden de algún modo generar un antagonismo entre ciencia y fe, ¿verdad? Entre razón y fe. Así que bueno, me parece que es, no sé, algunas cuestiones que tal vez después podamos en la conferencia un poco ir ahondando, sí. Sí. Es muy interesante todo eso porque usted al principio hablaba de lo bello, ¿verdad? Pero también cómo la cultura va precisamente a llevarnos a eso, a lo bello, a lo que trasciende, a lo que nos construye, a lo que nos hace mejores personas. Y cómo todas estas falsas culturas van deformando precisamente lo bello, y no solamente lo bello exterior, sino lo bello interior, lo bello que hay en las personas. ¿Por qué? Porque van sacando lo peor de nosotros. Claro, fíjese, padre, que el denominado arte moderno es un visible culto a la fealdad, es un culto a lo grotesco, a lo desproporcionado, ¿verdad? A lo objetivamente feo. Entonces, bueno, de algún modo uno puede ver la intencionalidad que hay ahí de adoctrinar o de despojar al hombre de su esfera espiritual, porque están probados también los efectos concretos que tiene, digamos, un arte subversivo, un arte anticristiano sobre la persona, ¿no? Porque el arte antiguamente era tenido por los griegos y por Santo Tomás como un vehículo hacia la trascendencia. Esa era la función verdadera que tenía el arte, que hoy
nos han desbaratado, que hoy nos han manipulado. Entonces tenemos que recuperar ese arte como símbolo de camino hacia la trascendencia, como camino hacia la belleza, ¿verdad? Pero bueno, entre otras cosas. No, yo recuerdo precisamente en la misma escuela, con todas estas ideologías, que te los aprendes como algo tan natural, como algo tan normal, como que una obra de arte, en cuanto te cause un efecto, sea positivo o negativo, es arte. Si dices tú, qué bonito, tiene su mérito. Si dices, qué feo, pues también tiene su mérito. Entonces, pues nos han hecho ver que lo feo y lo bello, pues son de igual manera válidos. Claro, porque ellos parten fundamentalmente de Kant, donde él básicamente dice que no existe en sí mismo algo que sea, digamos, objetivamente bello para todos, ¿no? Porque él parte de la idea de que lo bello, lo real, es algo completamente subjetivo, es decir, que no existen las cosas en sí mismas, sino que la belleza depende básicamente de la interpretación que cada uno haga de eso. Entonces, bueno, lógicamente que a partir de esa postura surgieron luego estos movimientos de vanguardia de principios de los años 20, con el dadaísmo, el surrealismo y todas estas atrocidades que ellos presentan como forma de arte. Entonces, claro, le pueden presentar a uno un urinario, el de Michel Deschamps, ¿no? el famoso urinario, no sé cómo le dirán acá al inodoro ustedes, el urinario donde uno se sienta para hacer sus necesidades. Sí, pues. Eso fue presentado como una obra de arte que obtuvo fama mundial en el año 1917 y claro, partiendo de la tesis que lo bello es subjetivo. Entonces, ¿cómo empiezan ellos? Ya es perverso, es maléfico el modo en que van queriendo diluir completamente lo verdaderamente, digamos, lo absoluto, lo verdadero, lo bello, ¿verdad? Lo que trasciende. Y aparte que nosotros como iglesia no hemos quedado exentos de adoptar este tipo de situaciones o este tipo de arte. Y como todas estas cosas muy sigilosamente han entrado por la puerta de enfrente. Nosotros le hemos abierto la puerta, sacerdotes, religiosas, religiosos, hay conventos, hay catedrales que de pronto pues contemplamos este tipo de arte que si bien no es bello, pero los tenemos ahí. Sí, lamentablemente la iglesia ha sido infiltrada. Bueno, como dice el padre Sáenz, la iglesia siempre ha tenido que navegar entre tempestades, pero siempre ha logrado prevalecer. Ahora bien, creo que el mal que han hecho los teólogos de la liberación, la izquierda infiltrada en la iglesia, bueno, lógicamente ha abierto las puertas, lamentablemente, para todo este tipo de desviaciones. Pues ahí tenemos, esto es muy interesante y no se agotan estos temas. Ojalá que usted que nos está viendo, usted que está en casita, usted que luego va a ver en vivo, pues haga la reflexión y también diga, pues es interesante todo esto. ¿Por qué? Porque nos va afectando, no indirectamente, bueno, indirecta y directamente, o sea, de una u otra manera. Mientras veía, mientras estudiaba un poquito, mientras conocía un poquito algo de tu trayectoria, me llamó mucho la atención una frase con la que tú comenzabas una entrevista que decía, un mal libro de historia puede realmente destruirte. Un mal libro de historia puede destruirte. Y era lo que comenzábamos también, con lo que comenzábamos esta charla, cómo se nos ha educado de una manera pues muy pobre, sí. Cómo hemos conocido la historia de una manera distorsionada y cómo de verdad una historia mal contada también tiene un mal final. Indudablemente, padre, sí puede afectar. Yo he conocido casos, siempre lo cito invariablemente en las entrevistas, intercambios o conferencias, porque creo que es algo que tiene que quedar claro, que puede incluso hacer, digamos, dudar de la fe de una persona. He conocido personas que han perdido la fe por creer acríticamente un mal libro de historia, ¿verdad? Porque como digo siempre, si a un católico le dicen que la Iglesia Católica no ha dejado barbaridad por hacer, bueno, lógicamente que esa persona va a comenzar por dudar de esa fe. Por eso es tan importante conocer la verdad histórica de ciertos relatos para poder defender nuestra fe, para ayudar a que otra gente no sea descarriada por esos falsos relatos históricos. De modo que la historia es una parte fundamental en esta batalla cultural, padre. Bueno, y ahí está pues el segundo título de la conferencia que vamos a escuchar el día de hoy, La leyenda negra, mentiras sobre el catolicismo y la hispanidad, ¿verdad? Que también es algo muy interesante y para que aclaremos o para que vayamos sentando las bases, porque como que saturar, conocer o que de pronto limitemos el tema,
pues no sería algo imposible en un momento, en una tarde. Esta es una charla para que nosotros veamos la importancia y lo que puede generar en nosotros pues la falta o el haber conocido pues una historia muy limitada. Sí, padre, así es. Entonces, pues ahí tenemos pues también la invitación al evento. ¿Por qué nosotros tenemos que ir? ¿O por qué quienes nos están viendo tienen que ir? Aquí desde el propio autor, ¿por qué tendríamos que asistir a las conferencias? Mire, padre, porque en primer término creo que debemos acordar todos que esto es, sintetizando, es un ataque contra la identidad, pero no solo contra la identidad del pueblo de la sociedad mexicana. Esto es un ataque dirigido contra toda la civilización occidental y especialmente contra todos los americanos. De modo que conocer nuestra propia identidad americana, nuestra identidad cristiana, fundamentalmente católica y de filiación hispana, es, digamos, conociendo nuestra propia identidad, va a ser mucho más difícil que alguien pueda despojarnos, ¿verdad?, de esta. De modo que para defender lo propio primero hay que conocer lo propio, y muchas veces para conocer lo propio hay que leer ciertos libros de historia. Así que, bueno, creo que esto es una llamada a poder conocer, reconocer y enaltecer con mucho orgullo nuestra identidad hispana y cristiana. Hablando pues de la identidad cristiana, hablando de la identidad hispana, hablando pues de nuestra propia identidad personal, pues sí, esto es un problema que nos aqueja, es un problema que de pronto llega, porque llega el pequeñito con el padre, es que, no sé, no me identifico, o sea, no encuentro identidad en mi familia, no me siento parte de una familia, no me siento parte de una sociedad, no me siento parte de la iglesia, y son muchachitos chiquillos que están expuestos al suicidio porque no le encuentran sentido, porque no tienen solidez o no tienen un fundamento, algo que los motive o algo que los conduzca, ¿verdad? Y entonces también tenemos pues material. ¿Qué materiales vamos o se van a estar ofreciendo esta tarde en el ciclo de conferencias? Mire, padre, en el ciclo, en el primer bloque, referente a las leyendas negras o leyendas o acusaciones contra la cristiandad, tenemos la cuestión de la Inquisición, que es, bueno, una de las principales, digamos, armas que se ha utilizado para criminalizar a la Iglesia, y luego el proceso de liberación de América, liberación o conquista, dependiendo cómo se entienda el concepto. Y luego tenemos ya, por último, un libro que se llama El inicio de la nueva izquierda de la Escuela de Frankfurt, que cuenta con un prólogo que tan generosamente hizo mi amigo Agustín Laje, donde aquí un poco vamos comentando los orígenes de toda esta agenda contracultural, toda esta agenda anticristiana y los postulados que hoy estamos sufriendo, y bueno, cómo se organizó ese grupo de hombres para intentar destruir, ¿no?, esta civilización. Y esto nos puede brindar algunas herramientas para, de algún modo, poder ver cómo organizarnos de un modo más efectivo para contrarrestar estos efectos. Bueno, cuando escuchamos todos estos títulos, cuando escuchamos parte del nombre de los autores, de quienes los van escribiendo, de las charlas que ha tenido con Agustín Laje, de pronto decimos, no, pues si vamos a la conferencia no vamos a entender nada porque van a utilizar terminología muy elevada para nosotros, pero no es así. Si ustedes se han dado cuenta, esto es muy sencillo y también pues es algo que nos debe de motivar a nosotros como cristianos a aprender. Sí, padre, y sobre todo a que los católicos tengamos de una vez por todas orgullo de manifestarnos públicamente católicos, les gusta que les gusta. Realmente la historia de la Iglesia es una historia gloriosa. La civilización occidental hispana, la hispanidad principalmente, es algo que no ha tenido comparación históricamente hablando con otras culturas. O sea, tenemos que estar orgullosos, que no nos quiten nuestro orgullo, nuestra hermandad hispana y sobre todo nuestra religión católica. Todas estas culturas, todas estas ideologías, de pronto, pues, como ya lo mencionábamos, cómo se han metido, pues, tan sigilosamente, que nos han quitado ese orgullo. Totalmente. Porque lo meditábamos el domingo pasado en la fiesta de Cristo Rey, cómo los cristeros orgullosísimamente perdían la vida diciendo ¡Viva Cristo Rey! Sí. Y cómo a nosotros nos da, o a muchos nos cuesta trabajo decir ¡Soy católico! Totalmente. Entonces, pues ahí está esa ruptura que ojalá que podamos subsanar, y aquí si buscamos una herramienta para ello, pues aquí tenemos muchas herramientas. Entonces, pues ahí está la invitación para esta tarde, 6 de la tarde, Palacio de Convenciones, cooperación, 100 pesos. Ojalá que podamos asistir, ojalá que nos demos ese momento aquí. Saludos, tenemos varios comentarios. Ojalá que de veras no echemos en saco roto esta invitación
que se nos hace este día. No siempre tenemos la oportunidad de contar con invitados tan especiales y ojalá que lo sepamos aprovechar como sociedad zacatecana, que nos enfrentamos a tantos problemas. El otro día teníamos una reunión con el señor obispo, una reunión de generación, y él nos decía, ustedes como padres jóvenes, háganme propuestas. ¿Qué propuestas necesita la iglesia? O propongan algo para que la iglesia se vaya renovando. Pues aquí están propuestas, que la iglesia pues se vaya cultivando, que la iglesia de verdad vaya formándose, pero que nos vayamos formando pues en la verdad, que en el sentido profundo, teológico, pues ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Si no es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues muchas gracias. Muy agradecido. Yo creo que pues en este contexto estamos, en este contexto de renovación de la iglesia de la diócesis aquí en Zacatecas, camino sinodal. Unas palabras para cerrar este momento de encuentro, pues en este camino de renovación, en este camino con todas estas problemáticas que nos enfrentamos. ¿Qué le dice Cristian a la iglesia de Zacatecas? Mire, yo creo que hay dos cosas que debemos seguir. El conocimiento es muy importante, pero este conocimiento necesariamente debe ir acompañada, como decía antes, de una actitud viril, de una actitud proactiva. Es decir, no tenemos que tener miedo a decir la verdad, incluso ofenda a quien ofenda, porque si alguien se ofende porque nosotros decimos una verdad que aparte está sustentada, creo que el católico tiene que perder el miedo a la condena social, el miedo a lo que nos digan cualquier cosa. Entonces, conocimiento, sí, perfecto, pero luego hay que tener la valentía para plantarse frente a quien sea. Este es, padre, por lo menos mi parecer. Yo quiero agradecerle muchísimo por la invitación a usted, a Pablo y a todos los amigos de aquí, de este magnífico pueblo mexicano que ya esta es la tercera vez que vengo. Y bueno, mi gran abrazo y ojalá pueda ver a todos los zacatecas hoy así. Ojalá que así sea, pero también recuerden que el saber compromete, ¿verdad? Exacto. Y el compromiso, esa es la invitación, claro. Pero el compromiso también nos lo tenemos que llevar nosotros, cada uno de nosotros, que quizá no vamos o quien no pueda asistir a la conferencia, quien esté viendo este en vivo, pero que el compromiso sigue, ¿verdad? Que aquí está la semillita que vamos a sembrar, que vamos a leer el libro y que no solamente vamos a decir, ay, no, tiene razón, oh, qué problemáticas, oh, qué es lo que nos enfrentamos, sino decir, vamos a hacer frente a todo esto, pero vamos a seguir confiando en nuestro Padre Dios. Pues ahí está la invitación que se nos hace el día de hoy. Los esperamos en punto de las 6 de la tarde en el Palacio de Convenciones. Ojalá que no vayan a faltar. Y pues muy agradecidos a nombre también del Padre José Luis Corona Romero, que no pudo estar aquí, que no nos pudo acompañar, pero pues de una u otra manera se hace presente a través de nosotros. Pues muchas gracias a quienes nos han acompañado en controles. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Que tengan excelente tarde.